Para usted, o para el estudio del equipo, ¿qué es la arquitectura? ¿Cómo lo hacen? Pues creo que fundamentalmente para nosotros es mejorar la calidad de vida espacial de las personas. O sea, es pensar los espacios cómo van a ser vividos y que ese cambio haga que esas personas vivan mejor. Creo que eso es lo fundamental. Luego, pues hay mucho más contenido que agregarle, ¿no? Pero creo que ese es nuestro enfoque, tiene que ver, va más dirigido hacia la parte ambiental y la parte social de la arquitectura. Sí. Y en caso de hacer vivienda, arquitectura social, a veces le llaman, ¿no?, para estos barrios a veces marginales, ¿no?, que encontramos mucho en Perú y en Lima. ¿Usted cree que hacer arquitectura, que estos barrios necesitan de arquitectura, sería muy bueno, o que de repente necesitan más? Pues yo creo que necesitan más de planeamiento urbano, porque definitivamente quizá haya barrios que ni siquiera deberían existir en ese lugar porque son zonas de riesgo, porque ante sismos pueden ser muy difíciles de evacuar porque directamente se les va a ir el cerro encima. Más que, o sea, creo que lo que más necesita este país es el planeamiento urbano. Lo que ocurre es que muchas veces, aunque uno sepa que la planificación territorial debiera ser otra para que fuera más eficiente, ¿no?, y también para distribuir mejor, pues eso, el agua, el saneamiento, la infraestructura. La infraestructura es muy costosa. Eso primero hay que pensar hacia dónde queremos que crezcan las ciudades para poder invertir en esa infraestructura. A veces no es solo una cuestión funcional o de qué es lo que es más eficiente, sino que socialmente ya hay poblaciones que llevan ahí viviendo que no van a querer cambiarse porque ya tienen una identidad con el lugar. Entonces casi siempre hay que cruzar un tema más funcional de territorio, de infraestructura, de ingeniería, con otra parte más social y ver hasta dónde se llega al acuerdo de esas dos líneas. Claro, porque a veces hay complejidades cuando esta comunidad no quiere salir, ¿no?, de este lugar sabiendo que es muy riesgoso. ¿Cómo podríamos compensar? Nosotros hicimos hace unos años que ahora recién se están ejecutando 30 colegios para la zona de Huánuco, zona de sierra. Al principio, cuando vimos el programa, no entendíamos cómo estaban tan cerca. O sea, realmente eran unidades de escuelas de primaria, de inicial, que si las situabas todas sobre el territorio, estaban relativamente cerca. Era como una gran constelación. Y decía, pero ¿por qué en una zona tan poco poblada, que además ni hay carreteras, ni hay accesos, por qué vamos a hacer, por qué está planteado esto, ¿no? A nosotros ya nos llega con esa ubicación. Lo que ocurría ahí, por ejemplo, es que aunque la población pues era muy precisamente porque estaba muy dispersa, que llegar a los núcleos de las zonas más pobladas, donde había más infraestructura, se demoraban 8 o 10 horas caminando. Entonces los niños no iban a la escuela, ¿no?, porque 8 o 10 horas para niños de inicial de 3 o 5 años es una locura. O sea, no. Entonces el programa lo que hacía es metamos densidad y que lleguen. Pero claro, eso es como eso no soluciona a largo plazo el problema. Es una medida de emergencia, de decir, ya primero tenemos que dar educación. Entonces, solo lo podemos solucionar por densidad, ya pues hagámoslo. Pero hay que tener una mirada como más a largo plazo, porque pero después ¿qué? O sea, ¿cómo todas esas poblaciones van a seguir sin luz? O bueno, luz ya tienen, pero agua no van a tener, ni va a ser rentable tampoco que el Estado les lleve hasta allá todas las infraestructuras. O sea, ahí lo que ocurre es que no puedes
No puedes coger y decir, no, toda esta gente la reubicamos en otro lugar. No, pues porque viven del campo, pero ¿y vas a llevar carretera hasta ese lugar? Hasta todos. Yo creo que hay que llegar como a un punto de equilibrio. O sea, quizá no es dotar de infraestructura al máximo hasta el último rincón de Perú, porque eso es muy difícil que ocurra, pero sí que llegar hasta un punto en el que por densidad al final sea viable que esas poblaciones empiecen a tener infraestructura. Aquí en Lima son otras razones las que llevan a esos asentamientos, también tienen que ver mucho mafias de terrenos, no es solo, porque ya no hay chacras en esas zonas, ni hay una motivación más pues de subsistencia o de que esa tierra la heredaste, no, de que que fuese el único lugar en el que pudiste encontrar un hueco y una oportunidad. Quizás sí que ahí tendría que intervenir el Estado con una vivienda social más densa y hacer en el mismo lugar pues viviendas en altura o viviendas más dignas, pero que salga, claro, que funcione, ¿no? O sea, que no se conviertan en, no sé, es un problema que ha ocurrido en todas partes. Y aquí, claro, todavía la magnitud del problema es mayor porque son muchísimas personas en una situación de emergencia. Entonces, eso es más importante ahora mismo que el diseño último de ese módulo de vivienda. Y hablando justo de los colegios, ¿no? Ahora el sistema educativo ha cambiado como era antes, ¿no? Ya no es el que el profesor sabe todo y los alumnos tienen que aprender, ¿no? Hay una nueva dinámica. ¿De qué manera la arquitectura ayudaría a cambiar este sistema educativo? ¿Cómo tendrían que ser los espacios? Claro, la arquitectura modifica las relaciones entre las personas y sí que puede modificar esa relación profesor-alumno. Para ponerte un ejemplo, en este programa iba acompañando de una parte pedagógica, porque es la primera vez que se realiza en el Perú un programa de educación pública de inicial. O sea, no existe educación pública para inicial, para esa edad no existe. Hasta ahora no ha existido. O sea, es la primera vez que entonces no existía ni cómo tenían que estar formados esos profesores que iban a ir a esas escuelas. O sea, no era solo hacer las escuelas, sino que era también ver qué profesores, qué plan educativo debería ir detrás de esa implantación, desde cocineros, también como comedores. O sea, es como más allá solo que la arquitectura. Entonces, para la parte pedagógica, a nosotros nos daban unas directrices de unas líneas que hay que son las que ellos han creado, líneas pedagógicas que al niño se le va transmitiendo. Bien, uno de los problemas que tenían, por ejemplo, era el de ordenar los contenidos y que comenzaran y finalizaran. ¿Por qué? Porque son niños que, por ejemplo, pues para todo el tema psicomotriz son muy fuertes, claro, pues son niños en este caso pues de la sierra que vienen caminando, entonces en todos los la valoración de todas las psicomotricidades es muy buena y si tú coges y copias un programa de España o de otro lugar y lo llevas acá, hay cosas que no funcionan, ¿no? Porque eso, por ejemplo, toda esa incidencia que se hace en psicomotricidad ahí no tiene sentido. Sin embargo, en cuanto al pensamiento abstracto, decían que era de lo que más deficiencias tenían y tenía que ver con ordenar las tareas. Las aulas que existían antes estaban como en el mismo lugar, todo mezclado. Entonces, espacialmente, uno tampoco diferencia pues el rincón de las artes, el rincón
de socialización, el rincón, ¿no? Porque todo está en el mismo lugar y todo mezclado. Entonces lo que les propusimos, por ejemplo, era un mobiliario que se abría y se cerraba y que creaba los rincones en función de cuándo el profesor quería hacer incidencia en algo, ¿no? Entonces, si solo se iban a dedicar pues a temas pues más de dibujo, de un pensamiento más creativo, se abría solo ese rincón. Entonces que el resto quedaba ordenado y se le obligaba de alguna forma a los niños a que desde pequeños tuvieran una rutina de orden, de que no todo estuviese en medio, sino que cuando se terminaba una actividad se guardaba, se ordenaba y se cerraba. Eso, que es algo muy tonto, muy evidente, relativamente sencillo, modificó un poco como esa relación pedagógica, ¿no? de cómo ordenar, de cómo podías ayudarle al profesor a ordenar sus clases. Y pues se les presentó a la unidad ejecutora como nuestra aportación al proyecto, aunque ellos ya nos habían dado otras indicaciones, ¿no? Porque nos habían dado, pues este es el mobiliario que va y lo meten ustedes en esta sala. Les propusimos eso porque veíamos como que dentro de lo que nos estaban diciendo no era coherente, ¿no? O sea, es como que por una parte iban a hacer esto, pero tenían como todo desordenado. Y la parte pedagógica, cuando lo vio, le pareció interesante, porque es como que habíamos resuelto algo que ellos tenían en mente, pero que no sabían cómo resolverlo, ¿no? Entonces, definitivamente sí que la arquitectura interviene en esas relaciones. Bueno, hablando también del concurso en el cual participaron y ganaron, el concurso del mercado alimentario, se me ocurre una pregunta sobre esta comparación un poco del mercado y del supermercado, ¿no? Que a veces compiten, a veces no se sabe, el mercado lo ven más como que para la gente, el pueblo, y el supermercado para ciertas clases sociales. ¿Usted qué piensa sobre esto? ¿Qué es más conveniente? ¿Dónde debería de ir tal uso? Pues mira, el que el mercado no pareciera un centro comercial, para nosotros era como uno de los objetivos en la propuesta inicial, porque creíamos que se tenían que diferenciar de otra forma y que no por eso tenían que perder calidad espacial, es decir, no por ser un mercado tenía que ser de calamina o espacialmente pues un desastre y y la alternativa no tenía por qué ser solo el centro comercial. Es decir, que queríamos buscar una imagen intermedia de mercado, pues como pueden ser los mercados que hay en Europa, mercados de abastos. En España ha habido una tradición espectacular de edificios bien bonitos, bien pensados, de mercados que se han quedado así, que han seguido evolucionando como mercados, no como centros comerciales, porque ofrecen otra cosa. Lo que ofrecen es cercanía y que los productos son frescos, y eso el supermercado no lo ofrece. El supermercado ofrece pues seguramente otras cosas, ¿no? Y en esa asociación de clases, de que el mercado, por ejemplo, es como que solo irían clases sociales más bajas, en verdad eso es algo quizá cultural de acá de Perú, porque eso no ocurre en otras zonas. El mercado de la Boquería en Barcelona es mucho más caro que todos los supermercados que hay alrededor, y de hecho es no solo turístico, sino que se encuentran pues, productos gourmet y tiene otro tipo de público. Entonces no necesariamente el mercado tiene por qué dirigirse solo a ese público, pero claro, se dirige solo a ese público porque entre la ubicación, que normalmente están en lugares poco accesibles, poco seguros, aquí el caso de Independencia pues no es una zona muy segura, cerca de nudos de intersección para que los mayoristas puedan llegar, que en general en Lima se vuelve a repetir que son zonas no muy seguras, no tendría por qué ser así, pero pues todos esos condicionantes hacen que al final no vayan otro tipo de, aunque pudieran querer ir, porque quieren igualmente esa experiencia de un trato personalizado y de un producto fresco, ¿no? Entonces
esa era una de nuestras principales inquietudes, pero lo cierto es que los propios cooperativistas, en decisiones posteriores, yo creo que están siguiendo el camino del centro comercial. Muy difícil, aunque nosotros les estamos aconsejando, por ejemplo, que no pongan escaleras mecánicas. No necesitan escaleras mecánicas, ustedes no necesitan. Su referente como imagen solo es el centro comercial, quizá porque no existe otro referente de mercado, de abastos, limpio, potente, con una imagen fuerte que les atraiga. Entonces, el más próximo es el centro comercial. Me quiero acercar al centro comercial. No hace falta. Eso es lo que un poco nosotros hemos intentado, ahí seguimos intentando convencerles. Justo hay una interrogante que siempre hay cuando se intervienen en estos lugares, ¿no? Barriales, ¿no? De barrio. ¿Cómo conservar esa escala barrial, ¿no? que es distinta ahora a estas organizaciones que aparecen, ¿no? Nuevas? ¿Cómo este proyecto podría lograrlo? Claro, ahí nosotros un poco lo que proponíamos es que el propio edificio funcionara como un sistema de formalización comercial, de tal modo que no solo existiera un puesto comercial para los socios de la cooperativa, sino que existieran 3 niveles de puestos: el que pertenecía al socio, el que era en alquiler y el que era para los ambulantes. ¿Por qué? Porque el ambulante el que tiene un puesto, casi todos los que tienen un puesto un día fueron un ambulante. Entonces, si tú permites que en el edificio puedan convivir esos 3 niveles, seguirás teniendo como un movimiento y pues es un proceso de formalización en el que no vas a segmentar a la población, porque todavía tienes esos 3 usuarios. En el momento que elimines, claro, se va a dirigir solo hacia una parte, ¿no? Entonces, en la cubierta proponíamos introducir puestos para los ambulantes que actualmente están en la calle, ¿no? Que actualmente pues no es un puesto fijo, tienen que quitarlo. Bueno, hay un tema ahí también con invadir la calle, que ese es espacio público, no debería estar completamente invadido por el comercio, ¿no? No está pensado para ese fin, es peligroso, de cara a un incendio no puede la gente salir, muchas cosas. Entonces, que esa población fuera a la cubierta y de ahí mejorara en su situación, pudiera en un futuro alquilar un puesto, todavía no lo ha comprado, pero alquila, porque actualmente ya existe ese modelo, ya existe dentro del mercado, ya hay puestos que son en alquiler, solo que no es un puesto organizado, sino que es un espacio así de pampa donde la gente, pues como un nivel un poquito como de mayor calidad, ¿no? Poder alquilarlo, aunque sea más pequeñito, pero que no esté en el piso tirada la fruta, sino que esté como un poquito más ordenado y más limpio. Es el siguiente paso. Y luego ya el último, conseguir entrar en la cooperativa y ser socio y ya comprar un puesto, ¿no? Pero que si aseguras como toda la cadena, no vas a excluir a la población del barrio, porque esa población de esa zona va a encontrar, todo el mundo va a encontrar su lugar. Fue por esa idea que ganamos el concurso, porque en un principio, en las bases, nunca se pedía que se diera solución a esos otros 2 usuarios. Pero en las visitas, lo primero que era evidente era la cantidad de ambulantes y esos otros usuarios que estaban en las pampas. Entonces, aunque en las bases nunca aparecía, era algo que se notaba que sí o sí es un problema que tenían que solucionar, o una oportunidad en este caso, ¿no? Porque lo que les proponíamos es que eso fuera su fuente de ingresos, para que los propietarios pudieran financiarse y pudieran hacer este nuevo mercado. Pues si no, tampoco cómo sostener que durante unos años van a tener más gastos si no tienen un... ¿Y cómo fue esa decisión, ¿no? De peatonalizar las calles? No sé si es que ya estaba en el programa del concurso, o en qué lugares o en qué proyectos es bueno, ¿no? Tomar esa decisión de peatonalizar las calles aledañas al proyecto.
en este caso ya la municipalidad había comenzado, bueno, hay varios problemas, hay varios condicionantes en este entorno. Hay una que ya han peatonalizado la propia municipalidad. Hay otra que ha cerrado, o sea, que han puesto como una valla, una reja inmensa y que no dejan pasar al peatón a la calle, que es una cosa bien. De hecho, empezó el proyecto con un conflicto social entre la gente del barrio, que con razón dice que eso no es seguro. Imagínate, no sé, creo que son como 150 metros, tú no puedes salir a la calle. O sea, si hay un incendio, una emergencia, cualquier cosa, tienes que rodear porque no puedes cruzar, es una valla. ¿Eso por qué lo hizo la municipalidad? Porque decía que invaden tanto el tráfico rodado que no pueden cruzar los carros. Porque como hay esa marabunda de comerciantes en torno al mercado y hay una vía que tiene que cruzar, hay muchos problemas que de hecho esa vía se tendría que llevar esa circulación por otro sitio. Pero claro, nosotros ya no podemos ir haciendo zooms más lejanos, ¿no? Lo cierto es que tenemos esa. Entonces, por eso lo primero era ya intentemos quitar y liberar las otras calles, ¿no? Que esas personas puedan vender en otro lugar y como que segmentar un poco el tráfico de cada frente. Entonces, por ejemplo, también hay muchísimas mototaxis y estacionan donde pueden, ¿no? No, pues hagamos un estacionamiento solo para mototaxis y que solo los mototaxis invadan uno de los frentes, ¿no? Y ahí que no entren carros, solo mototaxis. Y ya el peatón ya sabe que por esa zona tiene que tener un poco más de cuidado porque hay mototaxis, ¿no? Otro dejémoslo solo para el público peatonal, que es el que baja fundamentalmente del cerro y que viene caminando, que no. Y las otras vías para vías más rápidas, ¿no? Pero como ordenar un poco para que no se mezclen las tres velocidades como están ahora, que es como todo el mundo cruzando, el peatón atropella el taxi, el otro, ¿no? Entonces un poco separar eso y ordenar. Pero eso en verdad debería venir desde la propia municipalidad y desde una organización del tráfico con un zoom mayor que ese. Y bueno, justo hablando del espacio público, también tiene algunos proyectos, ¿no? En una plaza, creo, en la Nación, que estaba repasando. Bueno, hay una duda primero para aclararnos la diferencia entre cuando se hace una plaza y cuando se hace un parque. ¿Cuándo es conveniente hacer una plaza y qué se diferencia las plazas de los parques, ¿no? Yo en verdad creo que eso es, mira, es curioso porque en otra exposición pública de una plaza en Ocobamba, la plaza de la Pachamama que hicimos, una de las preguntas que nos hicieron fue esa, nos dijeron: ¿pero ustedes por qué están haciendo un parque si esto era una plaza? Y yo decía, ya, ¿qué es para ustedes una plaza? No, pues una plaza es un monumento en el centro, unas vías en diagonal, ¿no? O sea, como unos bancos. Ya. Y yo decía, ya. ¿Y tiene vegetación? Sí que tiene, pero no mucha. Y yo, ya. De acuerdo, le voy, si el monumento no está en el centro, está en un lado. No, entonces no es una plaza. Pero entonces, ¿qué? Entonces solo el monumento lo que lo caracteriza. Bueno, no. Empezamos como en una. Yo les dije, ¿saben que ese trazado mayoritariamente proviene de los españoles, de la conquista y de organizar las nuevas, un tejido muy, muy ortogonal en torno a unas plazas que viene de otros territorios y de otras topografías, que no son como las montañas acá con unos desniveles increíbles. Ya, tal. Yo no sé, no sé si existe una definición clara, al menos para mí no existe un límite tan claro entre la plaza y el parque. Sí que se entiende que la plaza está en un entorno más urbano y que en general puede ser como un poco más dura, ¿no? Pues en cuanto a materiales, pero en verdad hay plazas completamente blandas
y con mucha vegetación, y hay parques urbanos también increíbles. En general suelen ser de una escala mayor, ¿no? En general el parque parece que es como más grande. Claro, ¿qué ocurre cuando haces una plaza tan grande como un parque público? ¿Por qué es una plaza y no es un parque? Creo que se queda igual, o sea, como le llamemos una cosa u otra, da igual. Más que cómo llamarlo, lo que nos tendremos que preguntar es qué es lo que necesita la gente. ¿Necesita más sombra, más vegetación, o necesita espacio para hacer eventos? Y entonces necesita una explanada libre de elementos que interrumpan, ¿no? Para un concierto, para una obra de teatro. O sea, creo que es... Y luego llamémoslo como quieran, ¿no? O sea, llamémoslo parque. En este caso venía así, con este nombre, era la Plaza de la Nación, y de perfil, y del perfil técnico ya se había hecho. Y bueno, pues... Pero, por ejemplo, el parque este lineal que hay en Nueva York, que se llama parque, podríamos también llamarle plaza, no sé. Y ahí en ese proyecto ustedes tomaron la decisión de tener esta superficie más dura, como dicen, ¿no? Por los materiales, tiene poco en realidad de árbol. Hay una zona más ajardinada en la que se concentran más las especies vegetales y otras que son más duras. Nosotros introdujimos mucha más vegetación de la que había en perfil. En general, los proyectos públicos, en este caso, este era el desarrollo de un expediente técnico, ya nacen de una propuesta de perfil o de una propuesta de preinversión. En el caso de Ocobamba, nosotros hacíamos ese perfil. Entonces, la primera decisión de diseño en ese caso sí que fue nuestra. En este caso no. O sea, en este caso nosotros ya teníamos unas directrices que modificamos porque entendíamos que había cosas que no tenían mucho sentido, pero una de las directrices claras que ya traía ese perfil era el destinar mucha superficie libre y abierta como a eventos, manifestaciones culturales de cualquier tipo, que también tenía o sea, cuando lo sacaron tuvo su oposición, porque decían, pero eso va a favorecer las manifestaciones, ¿no? Entonces, dice, bueno, es que yo ahí, o sea, esa decisión ya es una decisión en verdad política, y nosotros podemos proponer que sí, que tiene que tener más sombra, porque si no esto en verano no va a funcionar, pero bueno, nosotros introdujimos hasta cierto punto zonas de sombra y hasta otro cierto punto no pudimos tampoco meter más. ¿Y cuáles serían esas indicaciones un poco absurdas que tuvieron que modificar? Pues por ejemplo, pues estaba todo lleno de fuentes de un tamaño completamente excesivo, por así decir, o sea, unos monumentos de 100 metros de altura, o sea, digamos que toda la plata se iba a ir a unos elementos decorativos sin mucho más, no sé, que no iban a aportar gran cosa al ciudadano, ¿no? Entonces, también técnicamente eran una locura porque suponían mucho peso para una plataforma que está sobre una vía rápida, porque claro, esto no está sobre la tierra, sino que está sobre una estructura prefabricada, que no podemos cargarla tanto. De hecho, las zonas ajardinadas están ubicadas en aquellos puntos donde no afecte tanto la estructura, ¿no? Están cerca de apoyos, porque si no, pues eso iba a encarecer todavía más. Y de hecho, el perfil abarcaba casi el doble de superficie y se redujo, porque queríamos llegar al final dentro del presupuesto, no llegar al final y que aquello no se pudiera ejecutar, ¿no? Entonces, una de las primeras medidas fue, no, hay que hacerlo más pequeño. Con esto es suficiente, ¿vale? Ya esto es enorme, o sea, ya no existe un espacio público tan grande. Ya, quedémonos ahí, ¿no? Entonces, esos condicionantes iniciales de diseño que hicieron que quizá otros arquitectos que vieron el proyecto no quisieran meterse, porque es muy difícil entrar
a trabajar con un proyecto que ya ha pasado por las manos de otros, ¿no? Porque es como que vas a tener que rescatar las buenas cosas y quitar las malas, y eso es difícil porque quizá quede un pastiche horrendo que no tenga ningún carácter ni ningún, ¿no? No suele ser un trabajo fácil. Además tienes como que enfrentarte con los anteriores, decirles eso de, en este caso, administraciones públicas que ya han redactado algo, que ya lo han hecho suyo y que no quieren cambiarlo. Entonces, pues no sé, había también pues palmeras gigantescas. Sobre todo la magnitud de los elementos estaba como fuera de escala, ¿no? Como, no sé, como en la escala de los obeliscos de París, pero ni de Napoleón, o sea, no sé, de una escala que, bueno, que entendíamos que no era necesaria, ¿no? Y las fuentes, pues redujimos el tamaño, intentamos que, por ejemplo, la fuente que está en el escenario sirviera a la vez de escenario, es decir, que cuando la fuente no esté en uso, esa superficie tenga otro uso, ¿no? Porque si no, si el mantenimiento no va a darse para... Además que no se va... O sea, lo más difícil es luego mantener esos espacios. Cuanto más mantenimiento requieran, todavía más riesgo tienes de que al final aquello termine funcionando mal, ¿no? Entonces, pues redujimos esas fuentes para que fueran enterradas y que cuando no estuvieran esas personas, pues quedaran como una superficie para escenario y ya está. Bueno, ya para terminar, algunas conclusiones o consejos para los estudiantes, sobre todo que todavía no están en este mundo en el cual ya vamos a enfrentar. Algunas palabras para... Resiliencia. El mundo de la arquitectura creo que es bien... es poco amable, ¿eh? Son procesos muy largos, uno no ve los resultados a corto plazo. Nuestra vida es limitada, es corta. Sí, o sea, normalmente uno cuando trabaja en una oficina casi nunca ve construido aquello que empezó a diseñar. A los años, a los, no sé, 6 años con suerte, cuando quizás esté en otro lugar, recién ve aquello. Tener mucha paciencia y mucha constancia, ¿no? Y bueno, y que a uno le guste, porque si no, mejor es dedicarse a otra cosa. Creo que eso...